Información: Secretaría de la Facultad de Ciencias Agrarias, Sucre, calle Calvo, teléfono 64 55 653. Secretaría de la Carrera de Ingeniería Agroindustrial, Barrio Luis Michel, teléfono 62 92 639. Coordinador Ingeniería Agroindustrial, Ingeniero Fernando Barrios, celular 729 99 905. Con el exclusivo método de escleroterapia, presoterapia y Spider de la clínica Semeris, podemos ayudarte a eliminar las varices grandes, medianas y pequeñas sin cirugías. Estos métodos tratan por dentro las venas y las cierran con precisión. En menos de 2 horas habrás eliminado tu problema de varices y podrás volver de forma inmediata a tu vida habitual. Gran campaña de eliminación de varices en el Hospital Monseñor Jesús Pérez, calle Calvo 381, entre Padilla y Potosí. Los horarios de atención de 8:30 a 20:30. Los esperamos los días 7, 8 y 9 de noviembre. Contactos al celular 734-36653. Gran campaña de eliminación de varices. Sucre, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Bajo el cielo, más puro de América, una ciudad de detalles. Casa Dr. Mariano Dehesa. La edificación destinada al Museo Costumbrista Casa Dehesa ha llegado a nuestros días sin alteraciones sustanciales, conservando sus características primigenias que se remontan a finales del siglo XVIII. El edificio, además del patio, conserva una portada de estilo mestizo barroco tardío. Además cuenta con una amplia gama decorativa que va desde grutescos hasta elementos utilitarios como el balaustre, cuya forma se reproduce en mampostería. Son los perfiles mixtilíneos en los vanos de las puertas. Actualmente funciona el Museo Costumbrista, donde se pueden observar salas ambientadas en las costumbres y vivencias de finales del siglo XIX y principios del XX, con detalles de vestimenta y mobiliario de esta época. El contenido del siguiente programa es responsabilidad absoluta de sus productores. Las opiniones vertidas en él no comprometen a Televisión Universitaria, su personal o patrocinadores. Amables televidentes, tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos a este programa semanal que emite este medio de comunicación dependiente de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. Un saludo cordial al interior y exterior del país a través de la onda satelital de este medio de comunicación, lo propio a las provincias del departamento de Chuquisaca. Mando estos saludos cotidianamente porque son las consultas también que llegan de estos sectores. En esta oportunidad tenemos la grata presencia del doctor José Villarruel Conde. Él es traumatólogo, es docente de la Facultad de Medicina en la asignatura de traumatología. Doctor José Villarruel, bienvenido a Televisión Universitaria. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor, es un gusto tenerlo. Vamos a tocar el tema de pie plano y algunos aspectos que tienen que ver con la traumatología. Las consultas, como de costumbre, está habilitado el teléfono 734-46-987 para, por vías WhatsApp, hacer las consultas respectivas. Mientras tanto, vamos a entrar en tema, doctor, todo lo que significa el pie plano,
¿Quiénes nacen con este problema? ¿Cuál es el problema que se presenta con el pie plano, doctor, por favor? Bueno, en un principio vamos a sacar una serie de dudas y vamos a concretar en que el pie plano prácticamente uno puede nacer o en su defecto puede ser hereditario o deberse a diversos factores que van a alterar la estructura tanto del hueso, los músculos, los tendones que van a estar alrededor del pie. ¿Por qué surgió este tema? Precisamente hace unas 2 o 3 semanas creo que estaban los militares haciéndose un examen sobre lo que es el pie plano y existía la duda de por qué le pide usted radiografías y por qué no le piden allá radiografías, ¿no? Obviamente, si ponemos las diapositivas, por favor, vamos a ir explicando poco a poco y vamos a ir develando todas estas dudas que siempre uno tiene, ¿no? Claro Porque que sí. es una patología bastante frecuente. Siguiente, por favor. Primero que vamos a hablar algo muy importante. ¿Qué es la postura? ¿Por qué vamos a hablar de la postura? Porque no nos olvidemos que una actitud del cuerpo en una posición anómala a la que debería ser nos va a generar una serie de alteraciones en otras partes del cuerpo, ¿no? Entonces la vamos a definir la postura como la relación que guardan entre sí los diferentes segmentos corporales. Al ratito le explico por qué puse primero esto de la postura, que es muy importante en relación a las diversas deformidades que puedan ocasionar un pie plano. Siguiente, por favor. La postura mejora la salud, mejora la resistencia, la coordinación, la agilidad, reduce la posibilidad de las lesiones. Precisamente este tipo de situaciones alguna vez han debido escuchar de manera corriente. Me he doblado el tobillo y constantemente me estoy doblando el tobillo. Obviamente tenemos un factor causal. Y acá tenemos un paciente que puede estar presentando alguna alteración a nivel de las rodillas, alguna deformidad en las extremidades inferiores que condicionante me va a generar un pie plano y me puede condicionar subsecuentemente este tipo de lesiones. Mejora la apariencia y lo más importante es que va a mejorar la confianza y va a ayudar al desarrollo físico y mental. Siguiente, por favor. La buena postura es el estado de balance muscular y esquelético que protege las estructuras de sostén del cuerpo contra las lesiones o las deformaciones progresivas independiente de la actitud. Siguiente, por favor. Es un hábito que una vez adquirido se mantiene con un mínimo esfuerzo. Acá debemos recalcar que también tenemos la duda de mucha gente dice, ¿me servirán las plantillas? ¿Me servirá el calzado? Pues sí, vamos a hablar más adelante. Las escuelas que están a favor y otras están en contra. Como en todo siempre hay un positivo y un negativo. Siguiente, por favor. Siguiente. La mala postura es una relación deficiente entre las distintas partes del cuerpo que produce aumento de la tensión y fatiga en las estructuras de sostén. Siguiente, por favor. Tenemos este tipo de deformidades que si ustedes ven las rodillas y vean la posición de los pies, a esta deformidad se le llama genuvalgo, es decir, que las rodillas se están chocando y fíjense la separación que existe entre los talones. Obviamente esto puede generarme una alteración en la estructura de la bóveda plantar, además de las alteraciones que por sí pueden ocasionar el sobrepeso a este tipo de rodillas que no lo van a sentir de niños, pero cuando lleguen a la etapa adulta, estamos hablando a partir de los 40, 50, 60, el desgaste va a generar que estas rodillas sean discapacitantes para la persona. Siguiente, por favor. Vámonos a lo contrario. Si ustedes vean en la imagen del lado izquierdo, el que está parado, vean cómo tiene las rodillas, es como si tuviera como un alicate. Es decir, en este sentido, las rodillas prácticamente están separadas del eje y obviamente los tobillos están juntos. Siguiente, por favor. Otra alteración que también puede ocasionar un pie plano es cuando el bebé nace y la tibia rota, es decir, está incurvado hacia el lado interno. Obviamente esto hay que hacer una diferenciación también porque el paciente con pie plano, cuando camina, tiende a meter la punta de los pies hacia adentro y ambas puntas tienden a chocar. Pero también hay algunas deformidades que me van a ocasionar este tipo de malformaciones cuando la tibia rota hacia adentro y obviamente me va a generar o me va a tratar de forzar y dar lugar a un pie plano. Siguiente, por favor. Estas son las dudas que presenta la gente. ¿Tiene mi hijo pie plano? Toda mi familia ha tenido pie plano. Y lo más importante, ¿dónde le compro los zapatos? ¿Dónde le compro las plantillas? Algunas personas dicen,
¿Le va a funcionar la plantilla? Y si no le funciona la plantilla, ¿qué hago después? ¿No? Eso es una interrogante que siempre nos andan preguntando los papás. Siguiente, por favor. Y vamos a ver cómo es el pie plano. Siguiente, por favor. Que a nosotros lo que nos interesa es el arco. El arco lo vamos a denominar como que es una bóveda, y obviamente, como cualquier bóveda, va a absorber el choque, ¿no? En otras palabras, va a ser un amortiguador que va a permitir la formación de nuestro arco. Siguiente, por favor. Este arco, si ustedes ven en el gráfico, en la parte del gráfico vamos a tener 3 puntos circulares, los cuales van a determinar los puntos de presión de todo el peso del cuerpo. Es decir, todo el peso del cuerpo llega al astrágalo, se distribuye en el calcáneo y se va a lo que es el primer metacarpiano y la cabeza del quinto metacarpiano. Prácticamente me van a dar el sostén de la arquitectura del pie. Siguiente, por favor. Los músculos también son muy importantes. No nos vayamos a olvidar, tenemos un famoso tendón en la parte posterior, el tendón de Aquiles, ¿no? Es un nombre que le pusieron porque es un importante elemento estabilizador de la articulación, que en algunas ocasiones el tendón de Aquiles puede estar contracturado, y obviamente esto me va a generar una alteración en la bóveda plantar, generándome un pie plano. No nos olvidemos que los músculos van a participar en el proceso de la caminata, van a proteger todos los ligamentos que están interconectados durante la fase de marcha. Siguiente, por favor. Siguiente. Existen diferentes tipos de pie planos. Lo más frecuente es encontrar el pie plano flexible, ¿no? También tenemos un segundo pie que es el pie plano rígido, pero también tenemos otros asociados a lo que son los pies paralíticos o los pies congénitos o adquiridos. Siguiente, por favor. En el pie rígido ya tenemos deformidades a nivel del hueso. El astrágalo puede estar verticalizado, normalmente ocupa una posición horizontal. En algunos pies rígidos, principalmente en los pacientes mayores, existe lo que se denomina coalición tarsiana. ¿Qué significa coalición tarsiana? Es que se van a unir los huesos, principalmente entre los huesos que están el astrágalo escafoides, el calcáneo con el escafoides y el calcáneo con el astrágalo. Obviamente va a ser un pie totalmente rígido. Y tenemos el flexible, que es el más del 90% que se llega a presentar, en el cual va a tener una deformidad en la parte posterior del calcáneo, es decir, a nivel del talón. Este tiende a pronarse, ¿no? Y va a generarme un calcáneo valgo, que también se puede asociar a una contractura del tríceps sural, ¿no? También tenemos otro tipo de alteraciones que me van a generar un pie plano flexible, como es la hipoplasia del sustentáculum tali, y asimismo tenemos que se puede generar también debido a un desequilibrio muscular. Si usted se fija, son diferentes causas que me van a ocasionar un pie plano. Y obviamente acá viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué se debe solicitar una radiografía? Porque muchas veces nos encontramos con la sorpresa de que puede presentar una alteración a nivel del hueso, que puede estar condicionando el pie plano, porque de nosotros el objetivo es ubicar cuál es la causa que está condicionando el pie plano para poder realizar su tratamiento, sea conservador o sea quirúrgico, según cada individuo y cada característica de cada pie plano. Siguiente, por favor. En las imágenes, si le podemos quitar por favor el pie de pantalla, vean las fotos de este pie plano astrágalo vertical congénito. Y fíjense las radiografías, que cada pie plano está a cada lado de su radiografía. Obviamente ese tipo de alteraciones que ya son en grado extremo me van a generar un pie plano que va a ser sumamente doloroso y dificultoso para la deambulación. Y si sobre esto presenta alguna deformidad en cuanto a la postura a nivel de las articulaciones de las rodillas o en otras partes del cuerpo, porque no nos olvidemos que también el pie plano me puede condicionar que el paciente presente dolor de espalda, que puede ser una causa, ¿no? Entonces esto es muy importante. Por eso es que es imprescindible siempre un paciente que tiene un pie plano, una valoración íntegra, donde sí solicitamos estudios auxiliares, como es el caso de la radiografía, la tomografía y finalmente la resonancia magnética, porque en muchos de los casos la causa es los tendones y los músculos que pueden estar totalmente contracturados. Siguiente, por favor. Tenemos otras casos. Fíjense en el cuadro del lado derecho, justamente debajo donde dice TBU,
Vean cómo forma la prominencia la cabeza del astrágalo y prácticamente lo que es el escafoides, ¿no? Ese borde que están ustedes viendo y vemos la radiografía, cómo va a magnificar. Muchas veces el único elemento que sostiene el peso del cuerpo está situado en la columna medial. Estamos hablando del dedo gordo hacia la parte del talón, la parte interna del pie, y la parte externa donde está el quinto dedo queda al aire, no llega a soportar carga. Vamos a ver más adelante imágenes en plantoscopio. Siguiente, por favor. Las fusiones, lo que les había mencionado, ahí tenemos un pie plano secundario a las fusiones del astrágalo calcánea al astrágalo escafoidea. Siguiente, por favor. Que ahí en la radiografía hay una flecha que ustedes están viendo, pueden identificar ese tipo de fusiones, es decir, son puentes óseos que no van a permitir que el hueso o la articulación se mueva de manera libre y me va a generar un pie plano totalmente rígido. Por eso es que les digo, los estudios auxiliares son imprescindibles para identificar la causa que está ocasionando el pie plano. Siguiente, por favor. Tenemos esa coalición tarsal y en la tomografía, fíjense donde está la flecha blanca, prácticamente hay una fusión de estos dos segmentos anatómicos que impiden el trabajo normal de la bóveda plantar. Siguiente, por favor. Tenemos el desequilibrio neuromuscular, que acá sí tenemos un factor muy importante que me puede ocasionar el pie plano, esto por alteraciones secundarias en el organismo que pueden afectar de manera sistémica. Siguiente, por favor. Y finalmente el pie plano postural, simple, donde solamente hay una ausencia del arco longitudinal con un correcto balance lateral. Y acá debemos de mencionar que pues este balance nos va a permitir que el paciente, que muchos pueden tener pie plano, pero pueden estar asintomáticos, indoloros, pero que por clínica y por la forma van a presentar un pie plano. Y el compuesto, donde no vamos a tener este arco longitudinal y va a haber una alteración en el balance lateral, donde va a haber una pronación del retropié y una supinación del antepié. Siguiente, por favor. Factores constitucionales que van a intervenir: la flacidez ligamentosa, la hipotonía muscular, la obesidad, factores mecánicos, precocidad a la marcha, el uso de andadera. Lamentablemente la andadera es uno de nuestros peores enemigos porque nosotros forzamos a los niños a que estén caminando. Cosa normal que debe de realizarse es el gateo inicial y posteriormente, una vez que los músculos y los huesos estén endurecidos, el niño recién tiene que empezar a caminar. Pero fíjese uno de los efectos, pequeños defectos constitucionales que se pueden llegar a presentar. Siguiente, por favor. El pie plano adquirido, las causas: la hiperlaxitud ligamentosa, que tiene una tendencia familiar, puede ser parte de un síndrome generalizado, es decir, por ejemplo, los pacientes que presentan un síndrome de Down, una osteogénesis imperfecta, un síndrome de Ellen-Darlos, los famosos hombres de elásticos, hombres de goma, ¿no? Por debilidad y desequilibrio muscular, los problemas secundarios a procesos inflamatorios, como es el caso de las artritis, las contracturas musculares. Siguiente, por favor. Para esto es importante valorar el análisis y la deformidad. No nos vamos a ir a profundidad en la parte anatómica. Sin embargo, siguiente, por favor. Vamos a mencionar que la parte del retropié, que es el hueso que están viendo en la parte inferior de sus pantallas, el calcáneo, tiende a realizar una pronación. Siguiente, por favor. Durante la fase de marcha, este tipo de patología va a alterarme no solamente el tipo de pisada, sino también el tipo de carga y finalmente la velocidad y la fuerza con que uno debe de realizar la pisada. Siguiente, por favor. Siguiente. De igual manera que un vehículo que tiene que irse todo recto. Siguiente, por favor. Las deformidades que van a llegar a presentar del cuadro del lado izquierdo de la pantalla, fíjense, el carrito está totalmente horizontal, pero vean del lado derecho cómo va a ir deformando el talón en valgo secundario a un pie plano. Siguiente, por favor. Y esto se va a ir demostrando en el uso frecuente de los calzados, porque para nosotros, desde el punto de vista ortopédico, no solamente es imprescindible la valoración clínica, la valoración radiológica, tomográfica, sino también verificar cómo ha desgastado el calzado el niño o el adulto, ¿no? Cualquiera de los dos, porque muchas veces, siguiente, por favor, por esta deformidad que llegan a presentar, siguiente, fíjense en la parte posterior de la costura del zapato, llegan a romper el zapato.
llegan a desgastar en los casos extremos, y obviamente esto me significa que podemos estar teniendo un pie plano severo, un tipo 3, tipo 4, que cuando el paciente vaya a llegar a la edad adulta, estamos hablando más allá de los 50 años, como ya empiezan los procesos degenerativos, tenga un pie plano sumamente doloroso que le dificulte caminar. Y esto es frecuente lo que se va presentando en nuestro medio también. Siguiente, por favor. El genu valgo, que nuevamente lo habíamos mencionado, es un factor determinante. Debemos de corregir la mala postura, las malas alineaciones. Siguiente, por favor. ¿No? Siguiente. Diferentes órtesis que se han empleado durante la niñez. Siguiente, por favor. Siguiente. Las reparaciones o las alineaciones quirúrgicas que en algunos casos ameritan. Siguiente, por favor. Siguiente. Y todo esto, siguiente, por favor, con el objeto de mejorar, ¿no?, nuestra manera de pisar. Esta es la imagen que le mencionaba que no se veía muy bien en la anterior diapositiva. Es lo contrario del genu valgo. Este es un genu varo. Fíjese cómo están las rodillas como alicatitos, ¿no? Entonces, este tipo de deformidades van a alterar la manera de que va a estar pisando el niño. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. La torsión tibial que dificulta, que el niño constantemente se está tropezando. Siguiente, por favor. El sentarse sobre las rodillas me va a aumentar la anteversión de las caderas y me puede generar una mayor torsión tibial. Siguiente, por favor. Siguiente. Y obviamente muchas veces este tipo de alteraciones vamos a ver en el desgaste que se llega a presentar en el zapato. Si ustedes se fijan, debemos de ver lo que es el desgaste que se presenta a nivel del tacón o en la punta de los zapatos. Siguiente. Son los aparatos que normalmente utilizamos para tratar de corregir por métodos ortopédicos sin llegar al procedimiento quirúrgico. Siguiente, por favor. Siguiente. 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 En sí, si nosotros vemos este tipo de aparatos, la verdad a mí me aterraría haberlo usado, porque yo pienso que nos afectaría desde el punto de vista psicológico. Póngale a un niño un aparato largo de tallán y obviamente vemos el entorno social. Imagínense mandarlo a la escuela. ¿Qué le van a decir los compañeritos? Que son malos, ¿no? Realmente, ¿no? Claro, es para tomarlo, ¿no? Y precisamente estos aparatos ortopédicos son los que hacen que, en cierta manera, pues exista siempre la divergencia entre lo quirúrgico y lo conservador. Pero siempre hay un positivo y un negativo que puede favorecernos y estimularnos la mejor decisión de acuerdo a cada paciente, ¿no? ¿Cómo vamos a detectar un paciente con pie plano? Primero, siempre está el paciente con dolor. Hace una actividad deportiva y después de la actividad deportiva se está quejando de dolor en las piernas. Sensación de cansancio, dolor a nivel de los cabezas de los metatarsianos, en la base de los dedos, dolor en el primer dedo, ¿no? Dolor que puede llegarse a presentar no solamente a nivel de los pies, sino también a nivel de la articulación de las rodillas. Siguiente, por favor. Y obviamente, en un paciente que tiene pie plano, vamos a observar la marcha. No solamente vamos a observar al paciente parado, sino que también debemos ver cómo está caminando, hacia dónde se está desviando el talón. Si con las maniobras de pararse de puntas y pararse de talones el paciente tiene fuerza muscular. Siguiente, por favor. Y si está formando o no el arco plantar. Siguiente, por favor. Para eso es muy útil el plantoscopio, que es esa caja que ustedes están viendo, donde uno se para por arriba sobre un vidrio y tenemos un espejo en la parte inferior donde vamos a ver toda la huella plantar. O en su defecto lo que hacemos es el plantígrafo, que lo que hacemos es pintarle con tinta de sellos la planta del pie y le hacemos pisar sobre una hoja de papel para que dibuje todo lo que es el peso del cuerpo y cómo está pisando. Siguiente, por favor. Nos van a dibujar todas esas huellas. Siguiente, por favor. Y en la parte superior vamos a ver la zona que dice A, es lo que nosotros le denominamos talón anterior. La zona que dice B es el istmo. Y la parte posterior, donde está el talón,
¿no? Sería el talón posterior precisamente. La zona B tiene que ser 1/3 de la mitad del talón anterior. En el cuadro de arriba es prácticamente un pie normal. Ahora, en la parte de abajo, porque esta es una pedigrafía, comenzando de derecha a izquierda, fíjense cómo se va dibujando el arco plantar en el primer gráfico de la derecha, ¿no? Donde el istmo prácticamente es 1/3 del talón anterior. Este es un pie plano grado 1. En un pie plano grado 2, fíjense que se va ensanchando el istmo, ¿no? Y en un pie plano grado 3, prácticamente como hay mayor sobrecarga sobre el primer dedo, la columna medial, incluso puede verse parte de la prominencia del astrágalo que se ve cerca al istmo. Y finalmente el grado 4, donde prácticamente es un pie plano con desviación en valgo y una pronación severa de lo que es el calcáneo, pero fíjense el ensanchamiento que se llega a presentar. Por eso es imprescindible realizar una pedigrafía o ver el paciente en un plantoscopio. Siguiente, por favor. Existen muchos métodos desde hace más de 10 años, desde que el avance tecnológico nos ha favorecido. Podemos realizar la misma pedigrafía, pero ya por métodos electrónicos, ¿no? Donde vamos a visualizar esa misma pisada, esa misma carga de peso de manera estática y también de manera dinámica, es decir, caminando. Solo que en nuestro medio todavía no contamos con este tipo de aparatos. En La Paz ya hay un centro prácticamente dedicado al tipo de pisada y alteraciones para corregir la biomecánica, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí estamos viendo en el cuadro del lado derecho, fíjense en la parte superior cómo va en neutro la parte de los talones, pero fíjense en la parte inferior la desviación que se va a ocasionar en ambos talones. Ese es el talón en valgo que se llega a presentar, que obviamente puede haber variantes como en el caso del gráfico del lado izquierdo. Siguiente, por favor. Es imprescindible que cuando estemos haciendo nuestra valoración del paciente veamos este eje que está trazado en las fotografías que hemos traído. Siguiente, por favor. Y obviamente estas deformidades son las que estamos identificando. Siguiente, por favor. Ahí tenemos prácticamente lo que se ve en el plantoscopio. Toda esa zona amarilla es la zona de carga o de peso del cuerpo. Eso es lo que nos indica qué tipo de pisada está presentando y qué tipo de pie plano está presentando nuestro paciente. Siguiente, por favor. Tenemos otro tipo de pisada, fíjense el ensanchamiento, ¿no? Entonces acá tenemos un pie plano un poco más severo, prácticamente no hay arco, el istmo está a nivel del talón anterior, de igual de ancho. Siguiente, por favor. Igual en estas otras imágenes se ve como prácticamente nuestro istmo o nuestra bóveda plantar o arco plantar ha desaparecido. Siguiente. Y obviamente es imprescindible las radiografías para identificar dónde está la lesión que puede estar condicionando el pie plano. Son 3 radiografías básicas que debemos de solicitar, las radiografías lateral, dorsoplantar y la oblicua. Siguiente, por favor. Para hacer una serie de mediciones, acá tenemos una comparación desde el punto de vista radiográfico, donde en el cuadrante del lado izquierdo es lo normal. Fíjense cómo va hacia el lado derecho, hacia la parte inferior, los diferentes tipos de pie plano laxo, el astrágalo vertical y el pie plano paralítico, las deformidades que se van encontrando en cada pie plano que vamos encontrando. Siguiente, por favor. Es por eso que volvemos a recalcar, la radiografía es imprescindible, es nuestro método auxiliar más importante y de ahí viene lo que es la tomografía y viene la resonancia de acuerdo a las características que vayamos a encontrar en cada pie. Siguiente, por favor. Siguiente. 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 Vean este pie plano, es uno de los más severos, que esto me lo pasó un maestro mío, ¿no? Donde prácticamente no hay nada de arco, ha desaparecido la bóveda plantar y fíjense la relación que existe entre las articulaciones, también han desaparecido, hay una fusión de todas las articulaciones del pie. El paciente caminaba pero con bastones. Siguiente. Es por eso que volvemos a recalcar, la radiografía nos es imprescindible para localizar dónde está el problema que está ocasionando el pie plano. Siguiente, por favor. Siguiente.
Fíjense, tenemos otro pie plano astrágalo. Fíjense que en el cuadro del lado izquierdo, cómo el astrágalo está verticalizado. Siguiente, por favor. La presencia de escafoides supernumerarios también puede condicionar una fusión. Siguiente, por favor. Una prominencia, que obviamente esto nos puede llegar a confundir porque esta es una alteración del crecimiento que se puede llegar a presentar. Siguiente, por favor. Y el tratamiento, siguiente. Existen diferentes tipos de tratamiento. El conservador, lo que les había comentado, y el tratamiento quirúrgico. Tenemos una escuela, la escuela española, que es bastante nombrada en todo el mundo por la utilización de aparatos ortopédicos, principalmente la utilización de plantillas y un calzado ortopédico. Estos autores refieren que este tipo de plantillas deben ser deformables, por eso es que se prefiere las plantillas en cuero, ¿no? Incluidos los insertos que se le van a colocar, ¿no? Sin embargo, en los adultos no toleran el cuero por lo que es demasiado rígido, prefieren otro tipo de materiales que es mucho más favorable para reducir el dolor que presenta el paciente en la parte en la edad adulta. En el paciente pediátrico, en el niño, ha tenido muy buenos resultados. Sin embargo, también existe, siguiente por favor, la duda, qué tipo de calzado le vamos a colocar. Ahí en el gráfico están viendo los insertos que vamos a colocar, pero estos insertos de manera inicial, como valoramos al paciente estático, es decir, parado, solamente tenemos una opción. Inicialmente tenemos una plantilla inicial que después de unos 3 a 6 meses aproximadamente que vaya a desgastar, vamos a encontrar de manera dinámica hacia dónde va desgastando el niño más al caminar y qué parte del zapato es donde tenemos que aumentar nuestros insertos. Siguiente, por favor. Esos son los insertos o los aumentos que vamos colocando. Siguiente, por favor. Para mejorar, pero obviamente habíamos mencionado que el pie plano es una estructura que está formada por huesos, músculos y tendones, pero si nosotros solamente le colocamos plantillas y un calzado ortopédico y no hacemos fortalecimiento muscular, de nada nos sirve. ¿Por qué? Porque el músculo lo que hace es traccionar el hueso lo que hace es deformarse. Esa es la teoría que manejan esta escuela española, en la cual menciona que como el niño está pequeño y el hueso es como gelatina, la acción y la tracción de los músculos van a deformarme el hueso hacia donde nosotros queramos llevar, coordinado con el uso de calzados ortopédicos y plantillas, ¿no? Sin embargo, existe la otra escuela que siempre existen detractores y dicen, no, mejor vámonos a lo quirúrgico. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. También existen dudas porque normalmente el pie plano ortopédico es el típico pie plano tipo botit, que pues a mucha gente no le gusta, lamentablemente, porque la parte del contrafuerte debe de ser totalmente reforzado precisamente en la parte del talón para que no vaya a romper la deformidad del talón, ¿no? Sin embargo, el problema del tipo botita es que ha generado una insuficiencia muscular. Y ahí viene el otro problema. ¿Qué zapato le pongo? Entonces, ha habido estudios del 2013-2016, si no me equivoco, en el cual refiere que no interesa el tipo de zapato, si es un zapato tipo botita o un zapato corto, normal. Lo que tiene que ser es reforzado el talón y la punta para que no me vaya a romper el niño al momento de caminar. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. La fisioterapia es un papel muy importante. Y fíjese, si es un paciente pediátrico, es difícil hacerle hacer ejercicio. Y más sobre todo si tiene 3, 4 años, ¿no? Porque de por sí todos, absolutamente todos, desde el punto de vista normal, fisiológico, nacemos con un pie plano. ¿Por qué? Porque la parte de la planta de nuestros pies tiene mucho tejido adiposo, mucha grasita, que cuando empecemos a caminar esa grasita se va a ir quemando y va a dar la configuración real de nuestro pie, que eso sucede más o menos a partir de los 2 años, cuando ya estamos empezando, cuando ya prácticamente empezamos a caminar, estamos caminando, podemos dar nuestros pasos. Esa es la etapa donde ya tenemos que valorar a un paciente pediátrico, si realmente es un pie plano fisiológico o en su defecto está asociado a otro tipo de alteraciones. Siguiente, por favor.
El fortalecimiento muscular, muy importante. Pero acá tenemos, alguna vez nos ha tocado ver pacientes pediátricos de sexo masculino. A ver, métalo a la escuela de ballet. Porque nosotros lo que hacemos es pedirle al paciente, a la mamá, que me lo haga fortalecimiento muscular. ¿Cómo vamos a trabajar los pies? Parándonos de puntas, parándonos de talones. ¿Qué deporte trabaja en esta manera? ¿No? Entonces, con las mujercitas no ha habido tanto problema. Y las actividades que tengan que trabajar las extremidades inferiores nos han servido para fortalecer los músculos, ¿no? Lamentablemente sabemos que una persona con un pie plano no va a ser un campeón de atletismo, ¿no? Precisamente por este tipo de alteraciones que presentan y porque tiene menor fuerza durante el despegue de la pisada, ¿no? Pero va a ser su vida normal. Siguiente, por favor. Y el tratamiento quirúrgico, existen diferentes tipos quirúrgicos. Ahí hemos nombrado únicamente, algunos están destinados a la liberación de tejidos blandos. En el caso de las personas ya mayores, por ejemplo, están las triples artrodesis. Siguiente, por favor. O finalmente los cortes que se vayan a realizar para alterar la biomecánica. Siguiente, por favor. Ese gráfico que ustedes están viendo no lo había vuelto a ver desde prácticamente que retornamos a Bolivia. Esa es una prótesis troncocónica. En otras palabras, para que me entienda de manera vulgar, es un tornillo con un Fisher que se mete en la articulación subastragalina, que es prácticamente donde se nos produce la deformidad, y lo que hacemos es meterlo dentro con control radiográfico y nos forma la bóveda plantar. El problema que tenemos es que no he encontrado hasta el momento una casa ortopédica que nos traiga a nuestro medio ese aparato. En la Argentina sí, no hay problema. Brasil, Chile sí lo están trayendo, se estaba utilizando bastante. Anteriormente esto se hacía con el mismo hueso del paciente, pero el problema tenía una serie de complicaciones a la edad de los 30, 40, y este aparato, este tornillo con su Fisher, para que me vayan a entender, me ha permitido que el paciente que tenga un pie plano doloroso tenga una buena calidad de vida que puede llegar hasta los 60 años sin ninguna otra intervención, siempre y cuando sea candidato a este tipo de procedimiento. Existen muchos procedimientos quirúrgicos para pie plano que varía de acuerdo a cada individuo. Siguiente, por favor. Siguiente. 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 Y esto es uno de los peores problemas que tenemos en el paciente adulto. ¿Qué es lo que hacemos? El paciente adulto no puede caminar, a veces no puede, es lo que decía, camina con bastones, no camina con muletas porque le duelen los pies. Y llegamos a este procedimiento que es el más agresivo, donde alteramos totalmente la biomecánica por métodos externos, pegamos la articulación aproximadamente a lo normal, ¿no? Esto estamos hablando del paciente adulto, pero el problema de esta cirugía es que lamentablemente son extremidades de carga y con el tiempo, estamos hablando de unos 5 o 7 años, se vuelve a deformar el pie y tenemos que volver a intervenir al paciente para que pueda caminar, sino ¿qué le hacemos? ¿No? Siguiente, por favor. Siguiente. Diferentes osteotomías, cortes en el hueso que se han realizado para corregir las deformidades del talón. Siguiente, por favor. Ahí tenemos los diferentes procedimientos que se van a realizar. Siguiente. ¿No? Siguiente. Siguiente. Y en sí, haciendo un pequeño resumen, es muy importante hacer una valoración clínico-radiográfica del paciente con pie plano y donde tenemos que contar con métodos auxiliares como el plantoscopio o una pedigrafía, mínimamente, ¿no? Porque le digo, no tenemos los aparatos electrónicos que son más eficaces en cuanto a la identificación de las zonas de carga que van a llegar a presentar. Pacientes menores de 10 años no es adecuado meterse un procedimiento quirúrgico porque están en una etapa de crecimiento, tienen muchos núcleos de crecimiento que nosotros mismos podemos alterar, detener o acelerar su crecimiento.
Pero sí en pacientes que tengan mayores de 10 años, tengan un pie plano doloroso, hay que ver las causas que le están ocasionando. Y en los adultos, ni qué decir, aquí sí tenemos ya directamente desde lo que es la utilización de plantillas hasta la utilización de métodos más convencionales, como es el caso de los procedimientos quirúrgicos, ¿no? En sí, el pie plano es algo totalmente complejo que lamentablemente a veces discapacitante para algunas personas, que cuando llegan a la edad adulta y no se han sido detectados en la infancia para determinar qué tipo de pie plano es, y si por métodos externos como son el uso de plantillas o calzados ortopédicos podemos ayudar a disminuir. Muchas veces tenemos el problema cuando vienen los padres, principalmente dice, ¿va a corregir con esto? No. Hay que ser claros que un pie plano con aparatos externos se pretende que vaya a corregir, pero una corrección del 100% es imposible, ¿no? Eso no se puede realizar. Quizá con un 90% mediante métodos quirúrgicos podamos ayudar a corregir, pero por los aparatos ortopédicos lo que pretendemos es que la deformidad sea menor, porque hay personas que tienen un pie plano que no tienen dolor, caminan, hacen sus actividades normales, corren, pero no tienen dolor, y hay personas que tienen un pie plano totalmente doloroso que les provoca discapacidad al caminar. ¿Qué tiempo lleva un tratamiento de un pie plano, doctor? Generalmente, si se va a hacer solamente la utilización de plantillas y calzados ortopédicos, 7-8 años, dependiendo de la edad de la que se le haya colocado un calzado, ¿no? Porque muchas veces vienen a los menores de 2 años, no tiene sentido, todos tienen pie plano. Pasados los 2 años, según el fortalecimiento muscular, no, hasta los 7-8 años hemos visto que han tenido muy buena corrección con la utilización de aparatos ortopédicos como son las plantillas y los calzados, y asociado a la fisioterapia, que es un elemento muy importante, y el fortalecimiento muscular y las ganas que le echan los papás, estimulando al niño a hacer una actividad deportiva que trabaje exclusivamente los pies. Comienzan las consultas, doctor. Tengo plantillas para pies planos, pero no puedo ir a la ortopedia a renovarlas por motivos de salud. ¿Puede ir alguien de mi confianza llevando las que tengo ahora para que hagan unas iguales, o tengo que ir sí o sí? Si las plantillas, si es una persona adulta la que nos ha mandado el mensaje, ¿no? Muchas veces en las personas adultas ya han pasado la segunda o tercera plantilla. Si lo está utilizando de manera permanente, puede simplemente mandarlo para que se les realicen las mismas plantillas. Pero si es un paciente pediátrico, ahí tenemos el problema. No nos olvidemos que están en crecimiento. Normalmente, dependiendo de la edad, el promedio de los menores de 5 años van creciendo cada 6 meses, aumentan de zapato. Obviamente la plantilla también hay que modificarla. Y el otro factor, nuevamente les recalco, la plantilla inicial es similar en todos los pacientes. Después de que esté caminando durante mucho tiempo, nos va a dar la huella real de manera dinámica, ¿no? Donde se va a ver el desgaste, que esa plantilla se la puede mantener y hacer un control anual posteriormente, ¿no? Eso depende de la edad del paciente que le haya mandado el mensaje. ¿Alguien con los pies planos es más propenso a tener esguinces de tobillo, doctor? Sí, precisamente por estas alteraciones. No es muy frecuente que se vayan a estar doblando los tobillos porque precisamente se ha alterado la postura, ¿no? Es muy frecuente que vaya a suceder esto, y simplemente con la utilización de unas plantillas se puede disminuir ese tipo de lesiones que pudiera estar llegándose a presentar. ¿A qué profesional es mejor consultar en caso de pie plano? ¿A qué se debe eso y tener una pierna unos centímetros más larga que otra? ¿Y qué solución se tendría? En caso de pie plano, esta es una afección de índole ortopédico, ¿no? Salvo que fuera de índole neuromuscular, donde ya es multidisciplinario, que participan diferentes especialidades. En el caso de tener una extremidad más corta que la otra, hasta 2 centímetros es normal. No va a provocar alteraciones ni en la marcha. En los brazos no se nota, porque no todos somos simétricos. Siempre un brazo o un dedo es un poco más largo que el otro, pero a veces es innotorio. Cuando va más allá de los 2 centímetros, ¿no?, de acortamiento, ya viene la utilización. Generalmente el acortamiento de las extremidades sucede en las piernas, ¿no?
Desde los 2 a los 5 centímetros utilizamos tacones, plantillas para disimular el acortamiento. Pasados los 5 centímetros ya vienen los procedimientos quirúrgicos de alargamiento óseo, es decir, lo que hacemos son cortar el hueso, fracturar el hueso y sobre eso, mediante fijadores externos, lo que hacemos es alargar el hueso, ¿no? Pero ahí le voy a comentar algo muy importante. Durante el alargamiento del hueso, a veces la pierna que estaba más corta nos resulta más larga que la pierna sana. Es un detalle que tenemos que tomar en cuenta. Alguna vez me han preguntado, principalmente los chaparritos, ¿no? ¿Me pueden alargar las piernas? La verdad, por métodos estéticos no es bueno. A veces hay más complicaciones que es preferible nomás utilizar un taconcito. Tengo un niño de 5 años, dice doctor, congénito valgo. Según otro traumatólogo, no es eso, sino rotación femoral interna. Además de haberle puesto unas plantillas para los pies planos, cosa que yo no veo porque tiene un puente normal. A pesar de todo, sigue el genuvalgo. ¿Tiene solución? ¿Cuál sería, doctor? Dependiendo, 5 años me dicen, ¿no? Se podría probar con una especie de férulas nocturnas que se colocan precisamente para el genuvalgo. No se olvide que estamos hablando primero de pacientes pediátricos. No, estas férulas, si no llegaran a corregir, ya vienen posteriormente los procedimientos quirúrgicos. En muchos casos el genuvalgo a veces por un cierre del núcleo de crecimiento que se presenta a nivel de las rodillas, a nivel del fémur, a nivel de la parte proximal de la tibia. Pero sí tiene correcciones, ¿eh? Habría que tomar unas radiografías de todas las extremidades inferiores. Tengo un hijo de 10 años y lo van a operar de tendón de Aquiles. Tiene pies cabos, esquinos, bilateral. ¿Cómo será la recuperación después de la operación? ¿Con una sola operación se podrá solucionar este problema? Dependiendo del tratamiento que esté empleando su médico. En este momento está en boga el método Ponseti. El método Ponseti es la colocación seriada de aparatos de yeso, ¿no? Que se ha logrado importantes avances. Y dentro de la colocación seriada de yesos se hace un alargamiento del tendón o se le corta el tendón para que quede plantígrado, ¿no? Anteriormente estábamos haciendo en los pie equinovaros congénitos directamente quirúrgico. Sin embargo, hemos tenido más complicaciones porque un paciente con un pie equinovaro de por sí va a presentar la deformidad, es como si fuera de un caballo el pie. En esta posición va a tener siempre el pie más pequeño que el lado contralateral. Y el método Ponseti ha sido una revolución a nivel mundial, porque, y fíjese, le voy a comentar esto, Ponseti ha comenzado en la década del 60 a presentar su trabajo, ¿no? Es un método excelente que está en boga en este momento. Hay varias escuelas a nivel mundial. México ha sido una de las primeras en instaurar el método Ponseti para la corrección del pie equinovaro. También ya en nuestro medio también ya está, en Bolivia también se ha abarcado. Y cuando Ponseti presentó su trabajo en la década de los 60, 70, nadie le hizo caso, se les rieron. Y continuó su trabajo. Y es hasta la década del 85, 90 que vuelve a presentar su trabajo con grandes éxitos. Y más al contrario, los que le habían rechazado el trabajo, ahora estaban a favor de que por qué no había insistido. Y obviamente este es uno de los mejores métodos que ha disminuido la cantidad de complicaciones que tenía el procedimiento quirúrgico. Miren, el paciente dice, tengo 64 años, me dice el médico que tengo pies planos y que necesito plantillas. ¿Qué me recomienda, doctor? En un paciente que presente dolor, cansancio en los pies, de primera instancia el uso de plantillas. Pero acá estamos hablando de un paciente de 60 años donde tiene que ver la comodidad de la plantilla. Es lo que le decía al principio. En un paciente pediátrico tolera las plantillas de cuero, es más, han sido más eficaces, pero en una persona ya mayor hay que ver las características del tipo de pisada que tiene, si le va o no a ocasionar dolor o si no es cómoda, porque no se olvide que en este momento tenemos lo que hay plantillas en gel sólido, en gel líquido, que a veces simplemente utilizando este tipo de plantillas se soluciona el problema, ¿no? Habría que ver las radiografías y qué grado de pie plano tiene, porque nuevamente les recalco, pacientes adultos que no corrigen o no mejoran la sintomatología con una plantilla, un calzado,
vienen los procedimientos quirúrgicos, que son procedimientos totalmente agresivos, que únicamente le van a durar un promedio de 5 a 7 años, no más, porque nuevamente el pie se va a volver a deformar porque es una extremidad de carga. A pesar de que se ha logrado la consolidación, la fusión de las articulaciones, el pie plano del adulto es bastante complejo. Finalmente, una curiosidad, doctor. ¿Tenemos podólogos en Sucre? Podólogos no tenemos, no he visto podólogos, no. ¿En Bolivia hay? Debe de haber en el eje central, supongo, no sabría decirle eso. Pero en Sucre los podólogos hacen el trabajo, los traumatólogos. La podología es pues, bueno, no sabría decirle qué tanto abarca, si no me equivoco, creo que es el corte de uñas, ¿no? Sí. Y la eliminación de callos, ¿no? La ortopedia, nosotros nos dedicamos, por ejemplo, a retirarles las uñas, a las infecciones de pies, a la dotación, a la prescripción